Ante todo, muy buenos días, ingeniero, compañeros ingenieros. En esta oportunidad nos ha tocado exponer en el curso de Hidrología y Cuencas en el tema del análisis de la cuenca que nos ha tocado exponer es del río Tulumayo, usando los softwares del ArcGIS, Hidroesta y Tetis. Vamos a comenzar con una frase que dice así: el agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente y alivio de la pobreza y el hambre, y es indispensable para la salud y bienestar humano. Sus objetivos. Tenemos tres objetivos. El primero sería caracterizar los flujos de sedimentos en la cuenca del río Tulumayo. El segundo es el análisis del desarrollo de los recursos hídricos de la cuenca del río Tulumayo. Y por último, sería determinar su hidrografía general de la cuenca del río Tulumayo. Y vamos a ver un poco de la ubicación, su descripción del lugar del río Tulumayo. Los principales afluentes es Uchubamba, Tambío, Runatuyo, Canchapalca, Ayamayo, Cachacuas, Monobamba, Marancocha. Presente es la cuenca pertenece a la cuenca del río Chanchamayo. Nace sobre los 5.300 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en el departamento de Junín, abarcando las provincias de Chanchamayo, Jauja y Concepción. Por el norte, sus límites serían por la cuenca del río Chanchamayo, por el sur el río Mantaro y por el oeste el río Tarmapalca, por el este con los ríos Huatirocha y Pichanaki. Siguiendo con la exposición, aquí observamos en el mapa del Google Earth la ubicación exacta donde se encuentra, como observamos acá. En el departamento de Junín se ubica esta cuenca del río Tulumayo, en el departamento de Junín, provincia de Chanchamayo, distrito de San Ramón. Su latitud es de 11.1192. Su longitud sería menos 75.3472. Buenas tardes, en esta oportunidad soy el alumno Guaringo Olivera. Me toca exponer lo que son cuencas del curso de cuencas hidrográficas. Somos el número grupo 7. En esta parte de la evaluación vamos a hacer lo que es la evaluación multivariate de la calidad del agua de la cuenca de Utcubamba, lo que es una cuenca hidrográfica que está en el Perú ubicado. Para esto voy a hacerles un pequeño, se podría decir, resumen de lo que estamos hablando de la cuenca hidrográfica. Esta cuenca hidrográfica está ubicada en el Amazonas. El estudio trata básicamente de cómo la contaminación antrópica y natural de este río, cómo afecta la demanda química del oxígeno, la de QO, y la demanda biofísica del oxígeno también. Para este estudio han intervenido tres ingenieros o tres personas, que son el ingeniero Oscar Gamarra, el ingeniero Fernando Corroto y el ingeniero Elsa Barbosa, la ingeniera Elgar Barbosa, que son representantes de los siguientes institutos. Sería el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de la Ceja de Selva, que está a cargo del ingeniero Oscar Gamarra; el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de la Ceja de Selva; el Instituto de Investigación y Desarrollo Sustentable también que es Ceja de Selva;
Estos tres ingenieros han trabajado de la mano para poder realizar este estudio, pues, cómo las demandas químicas, cómo afecta la demanda química de oxígeno, o sea, el nivel de oxigenación del río, cómo es afectado por los diferentes, ¿cómo sería? Los diferentes contaminantes, ya sean naturales o antrópicos. Y ustedes saben que los contaminantes antrópicos son generados por nuestra misma población, nosotros mismos, al echar y desechar lo que son los residuos sólidos y orgánicos al río. Por lo que hace comúnmente las municipalidades de todo el Perú es poner un botadero al costado del río porque es lo más fácil y lo más práctico. Y esto a la vez genera lo que son los lixiviados. En esta parte les voy a explicar dónde queda el río Urcutubamba. Este mapa ha sido captado geo, del ha sido captado de una imagen satelital en la cual tenemos del Google Earth Pro y tenemos las coordenadas exactas de lo que es este río, de este río o cuenca hidrográfica llamado también pues cuenca hidrográfica o río. Eh, Hablemos de lo que es el río o la cuenca del río Utcubamba. El cruce principal de una extensión o sea, la alineación o el largo máximo de este río es de 250 kilómetros. Se sitúa en el norte del Perú, en el departamento de Amazonas, como ya lo había comentado anteriormente. La naciente se ubica en la punta del área de la provincia de Chincheros, a 4.130 metros sobre el nivel del mar, y desemboca en el río Marañón, en la provincia de Bagua, a 360 metros sobre el nivel del mar. Y también tenemos sus coordenadas UTM, las coordenadas UTM que las voy a diagramar, que serían 5 minutos 32 segundos, 5 grados 32 minutos y 36 segundos, lo que es hacia el sur, y 72 grados 22 minutos y 42 segundos, lo que es la longitud este, pues, ¿no? Y ahí tenemos un pequeño mapa ya, como nosotros ya debemos estar manejando lo que es el ArcGIS. Ahí tenemos un mapa delimitado con la cuenca del río Utcubamba, que está en Amazonas, como ya lo había mencionado anteriormente. Este río es uno de los más grandes de esta región y ahí tenemos diagramados los diferentes, la cuenca hidrográfica y los ríos que le aportan agua o caudal a lo que es el río Utcubamba, pues comúnmente llamada. Ahora vamos a ver lo que es la recolección de muestra de agua. Eh, Ahorita vamos a hablar primero para hablar de lo que es la recolección de agua, los diferentes pasos y tipos de recolecciones de agua, tenemos que hablar en qué años fue realizado, ¿no? Se realizó el 2014 y 2015 para ver qué tipos de contaminantes tenía lo que es el río Utcubamba. Ya, buenas. Y aparte de esto, vamos a hablar de lo que es la recolección de muestras, ¿no? Se realizó entre los años 2014 y 2015. Para este tipo de monitoreo se siguió el protocolo de monitoreo de la calidad sanitaria de los recursos hídricos superficiales. Esto que es ha sido planteado por lo que es un instituto o sea, un ente fiscalizador de lo que es el Estado, ¿no? Se realizaron a lo largo de la cuenca hidrográfica del río, se pusieron 43 estaciones de monitoreo. O sea, y entre estas estaciones de monitoreo, se habló se pusieron las 43 estaciones de monitoreo, se pusieron en el cauce principal y en los principales afluentes del río, pues, ¿no? De la cuenca hidrográfica, en las cuales los parámetros analizados de lo que es la cuenca hidrográfica por las estaciones, se analizó su calidad físico-química y microbiológica.
hablamos de lo que es físico-química, o sea, cómo está el río tiene una demanda química de oxígeno, o sea, su oxigenación de río tiene un porcentaje, pues digamos un ejemplo, que un porcentaje bueno va disminuyendo a raíz de lo que son los contaminantes antrópicos y naturales, como ya se había mencionado anteriormente. La microbiológica, que son organismos, ¿no? Los parámetros estudiados se establecieron en función de las actividades de los contaminantes de la cuenca. Tenemos que, para poner los parámetros para analizar de la cuenca, tenemos que ver qué tipos de contaminantes aquejan a esta cuenca hidrográfica, analizarlos y ver cuál es su daño, el daño que causan a la cuenca hidrográfica. Pues aparte de eso, tenemos que también se aplicaron métodos estadísticos multivariantes, los cuales son análisis de correlación y el análisis de componentes principales y el análisis clúster, ¿no? Para la toma de muestras se tuvieron que tomar en tres tipos de climas diferentes, porque este clima es en ceja de selva. Hablamos que son climas diferentes en épocas del año, que pueden ser épocas de lluviosas, épocas de que el calor es fuerte también ahí. Y tenemos que, en tres campañas distintas, cuáles son las lluvias tempranas, las lluvias y lo que es la sequía. Para ahondar un poquito más en lo que es el análisis de lo que es la cuenca hidrográfica, tenemos que explicar lo que son los análisis de correlación y el análisis de componentes principales y el análisis clúster, pues no, que en la siguiente diapositiva lo vamos a discernir con mayor énfasis, ¿no? Para comenzar acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la cuenca hidrográfica del río que estamos tratando ahora. Y tenemos una pequeña leyenda identificado por puntos, colores y líneas de lo que es la cuenca hidrográfica y sus principales contaminantes, ¿no? Lo que son la granja de cerdos. La granja de cerdos están ubicadas en la selva porque los cerdos tienen mayor comida. ¿Y qué genera? Que los cerdos generan residuos orgánicos, ¿no? Que son sus heces fecales que a la larga también son desechadas al río para cuando digamos, el lugar donde ellos viven se llena, ¿no? De lo que son los heces y los botan al río y esto también es un contaminante. Granja de pollos de la misma manera. Los granja de pollos, digamos, un porcentaje de 1000 pollos desde el inicio, desde la eclosión del huevo hasta su época de adultez para que ellos puedan ser vendidos, digamos, mueren el 20-15% de los pollos por diferentes enfermedades, ¿no? ¿Y qué hacen las personas dueñas de estas granjas? No los tratan correctamente, lo único que hacen es agarran, y se los digo por experiencia propia, agarran a estos pollos, los meten a una camioneta o a cualquier tipo de, ¿cómo se llamaría? De transporte, ya sería una motocar, lo que es comúnmente usado en la selva. Se los llevan al río y los desechan prácticamente porque no les generan ningún gasto. Hablamos de las piscigranjas también, que las truchas afectan principalmente a lo que es la demanda química de oxígeno, el tipo de oxigenación del río. También están identificadas, son las 43 estaciones de muestreo, que ya se explicó que están distribuidas en la cuenca principal y en sus afluentes, ¿no? Los puntos rojos que vemos son pueblos o áreas urbanas, ¿no? Que están identificadas a lo largo de la cuenca del río Cubamba. Y también tenemos el predominio arrocero, que son las partes moradas. Arrocero nos referimos que para que crezca el arroz necesitamos un ecosistema especial para que crezca el arroz prácticamente, que necesita abundante agua, y es ahí donde interviene lo que es la cuenca del río. Pero este es el principal contaminante para cualquier tipo de sembradío. Se utiliza lo que es o sea, se utiliza productos químicos para mejorar y prevenir plagas también, pues, para mejorar ¿cómo se llama? Su calidad, ¿no? Y también se usa productos químicos como el AET para prohibirlo, o sea,
prevenir lo que son las diferentes tipos de enfermedades que les aqueja este tipo de plantas, ¿no? Predominio en la parte amarilla vemos son predominio de cultivos andinos, que son papa y todo eso, que también son abastecidos o del agua de la cuenca del río Cubamba, y ahí también tenemos que ver lo que son los incentivos o sea, el uso de de los principales eh, agroquímicos es la palabra, agroquímicos que, por ejemplo, la roncha de la papa, la única manera de ser tratada son con productos químicos, los cuales, los productos químicos, los cuales previenen y curan a las plantas, ¿no? También tenemos en la parte blanca los que son los cafetaleros, también que usan productos químicos para sanar a sus plantas de las diferentes enfermedades, ¿no? Y la parte verde en la conservación de tierras de protección. Digamos que estas tierras de protección son las que comúnmente no son áreas intangibles, que nadie las puede tocar, que nadie de las personas o sea, son áreas protegidas por la nación, pues, ¿no? Claro, comúnmente, disculpen, esto es un poco, comúnmente, o sea, son protegidas por la nación, pues, ¿no? Ya, ahora vamos a ver lo que se estaba comentando anteriormente, el análisis de correlación y el análisis de componentes principales y análisis clúster para encontrar el origen de las fuentes de contaminación. Estos dos tipos de análisis clúster se diferencian de diferentes maneras. Tenemos que identificar lo que son las fuentes de contaminación, que son antrópicas y naturales. Las antrópicas están principalmente ya identificadas, que son las descargas residuales domésticas, que son los pesticidas que ya se les estaba hablando comúnmente de antes, y las aguas residuales de ganado que también se les habló. En las naturales también tenemos que ver que, o sea, cada parte de un cerro, digamos, tiene diferentes tipos de metales, y cuando la cuenca hidrográfica ¿cómo se le diría? Cuando la cuenca hidrográfica le llega al río, eh, parte de contaminación, es parte de la contaminación natural, que digamos, ¿no? Y para la distribución de contaminantes tenemos que ver que en este río han sido analizadas y los principales contaminantes han sido identificados, que son el amonio, que es de origen natural y también de origen químico manipulado por el hombre, los nitritos, fosfatos, compuestos químicos y la alta concentración de bacterias generadas por los residuos sólidos. Digamos, les pongo un ejemplo. Ustedes están en casa, el desagüe que comúnmente usamos para hacer nuestras necesidades, todo lleva una tubería de desfogue, ¿no? Y esa tubería de desfogue no llega a ninguna planta de tratamiento de aguas residuales, que no existe en esta cuenca y ha sido buscada y no hay ninguna identificada, que por lo menos esta planta de aguas residuales trata el agua para que por lo menos elimine diferentes contaminantes, y se ha evaluado en todo lo que es en la cuenca hidrográfica y no ha sido encontrada ninguna. Gracias. Como conclusión última, nosotros hemos estado viendo que la cuenca hidrográfica del río Cubamba ha sido una de las, principalmente abarca dos regiones, que son las regiones andinas y tropicales, las cuales los principales contaminantes identificados o las principales ya han sido mencionados anteriormente, pero los principales culpables, digámoslo así, son las diferentes municipalidades. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo tratar sus residuos orgánicos, desechan basura al río, y la cuenca del río Cubamba ha pasado por diferentes partes, las diferentes estaciones han sido de medición de lo que son contaminantes en las diferentes estaciones. Se ha visto que los principales contaminantes son los residuos orgánicos, los residuos de las aguas residuales, que son mal manejados por las municipalidades y
y diferentes personas que no son, que son ajenas, como dice esa idea, el peor enemigo del hombre es el mismo hombre porque no sabemos usar usar la carta cabal, lo que es la cuenca hidrográfica del río Cubamba, pues en el departamento de Amazonas. Y si nosotros mismos no nos ponemos la mano en el pecho y comenzamos a analizar lo que es la contaminación del río Cubamba, más adelante lo vamos a lamentar y va a ser tarde, ¿no? Hidrográfica que es del río de Putumayo. Para empezar voy a hablar sobre la cuenca hidrológica. Cuando la cuenca, ¿cómo se conoce que es una cuenca? Que hay una cuenca subterránea. Bueno, cuando la relieve o la fisiografía tiene una forma diferente a lo que es la configuración geológica de la cuenca, se podría decir que en ese lugar, o que se podría decir que en ahí existe una cuenca subterránea. A esto le llamamos cuenca hidrológica. Es muy importante conocer las características internas. ¿Por qué? Porque en algunos casos se llegan a realizar los análisis o los cálculos, pero sin considerar los aportes o las fugas de las cuencas vecinas o ya sean de otras. La cuenca hidrológica son unidades morfológicas que están constituidas por dos. Uno que es la cuenca hidrográfica y el otro es las aguas subterráneas. En el siguiente voy a hablar sobre la limitación de la cuenca de Tulumayo. La cuenca de Tulumayo está ubicado en la provincia de Tarma y Chanchamayo, en el departamento de la Selva Central, en el departamento de Junín, en la Selva Central del Perú. La cuenca ha sido analizada por el río de Tarma y el río de Tulumayo, también en el río de la Merced. Para hacer estos análisis se tomaron muestras en la que dio como resultado que no había metales, aceites y grasas. Los resultados que se dieron sobre el río de Chanchamayo en las muestras de las aguas superficiales fueron las mediciones de campo que se realizaron en la ciudad de Tarma y se registraron valores potenciales de hidrógeno. Otro del río Tulumayo, los valores que se han podido encontrar o que se han sacado como resultados han sido de conductividad eléctrica y oxígeno del suelo. Estos indican que están dentro del ECA, que se podría decir para el agua. Siguiente. Para nosotros realizar el cálculo de la cuenca hidrográfica de Tulumayo hemos utilizado dos programas, el Hidroesta 2 y el ArcGIS. En el Hidroesta ¿para qué nos ha servido este programa? Para poder facilitarnos haciendo los cálculos, simplificar los cálculos laboriosos que a nosotros nos dificultan. Otro ha sido realizar cálculos de los parámetros de datos agrupados, no agrupados, regresiones, las distribuciones, las curvas, las precipitaciones de la cuenca, el aforo, hallamos el caudal máximo, el mínimo de la cuenca y por último sería la evapotranspiración. Siguiente. También hemos usado el otro programa que sería el ArcGIS, pero en esta ocasión hemos utilizado la versión 10.5. Este programa que nos permite publicar información geográfica para que pueda ser accesible para cualquier otro usuario. Otro nos ayuda a crear y compartir mapas. También nos ayuda a copiar informaciones geográficas, crear y administrar unas bases de datos, resolver problemas de análisis espaciales, dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización. Ahora les voy a explicar cómo delimitar la cuenca del río Tulumayo por el método de Tefasteter en el programa ArcGIS, ¿no? Primero, como podemos observar, aquí insertamos los shapes de todos los ríos que hay en el Perú. Como tengo una base de datos, primero buscamos para poder. Entramos primero a sala de tributos, vamos a buscar inserción por atributos
y en la sección de NOM le hacemos doble clic y esperamos que cargue. Vamos a esperar que cargue, que busque todos los ríos, ¿no? A nivel nacional. Y ahora buscamos la cuenca que vamos a trabajar, el río que vamos a trabajar, el Tulumayo. Ponemos Tulumayo y ahí aparece y ponemos OK. Cerramos. Y ahora, como ves, como observamos, ya aparece nuestra cuenca, nuestro río. Y ahora entramos a Drive. Y seleccionamos nuestra área de trabajo. Ahí podemos cambiar de colores nosotros a lo que queramos nosotros, ¿no? Lo vamos a poner a ver un rojo para que sea más vistoso. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar donde dice Draw y le ponemos con Picture y convertir. Una vez que ya haya eliminado este gráfico, en el lugar donde vamos a guardar va a ser aquí creamos una carpeta y seleccionamos. Ya tenemos nuestro área de trabajo. Como ustedes observan, está en blanco. Ahorita va a cargar, está demorando un poco. Ahora vamos a realizar. Dentro de mi base de datos yo tengo aquí los límites de la delimitación. Tenemos que cargar la información de los límites de los ríos. Como observamos, la base de datos que he buscado, que he encontrado, y buscamos y seleccionamos la primera opción y ya entramos al formato DEM, seleccionamos el W75, buscamos S12 y ponemos OK o Ready. Eliminamos lo que no nos sirve y ya, mira, como observamos ahora, ya tenemos una vista mejor de nuestra cuenca Tulumayo. Eso vamos a proyectar nuestros rasters que se encuentran en un archivo en 1984 18 sur. Para ello vamos a entrar a Starbucks y si no lo tienen, lo activamos en la parte de arriba, o si no como de mí está acá en la parte del costado, y buscamos todas las herramientas y nos vamos a la data margin, función de proyección de W75 y luego seleccionamos de la carpeta donde se va a guardar y vamos a ponerle demo editor. Vamos a ponerle demo editor, ¿ya? La dirección donde va, OK, para que pueda. Ahora vamos a poner el sistema de reconocimiento de coordenadas 18 sur. Nos vamos a la opción de TM y WGS y W8 sur, WGS 774 y de zona 18 sur. Aceptar y OK.
Y ahí, como podemos observar, esperamos un poco porque cargue un poco el proceso. Ahora vamos a ir a Data Margin, Raster Processing o Raster SEMS, mosaico. Ahora vamos a hacer mosaico, Toulouse, Raster. Ponemos en las primeras opciones. Podemos cambiarlo y en guardar conexión lo vamos a guardar en guardar conexión. Acá nos dicen que vamos a ver el nombre, name o nombre. Una de referencia, ya está el tipo de una resolución de 16. Se le va a hacer el mosaico, el RAM, el raster, le damos OK y ahí, como podemos observar, ya tenemos el mosaico un poco más vistoso, más ya claro de nuestra cuenca. Ahora nos dirigimos al Arthur Box con Duration, ponemos el nombre de Toulouse. Ahora, como observamos, ya, mira, ¿dónde? Ahora podemos ver la escorrentía de nuestras cuencas, ¿no? Ahora vamos a calcular la acumulación del flujo, ¿no? De nuestra cuenca. Ahora vamos a buscar la dirección de flujo. Vamos a ahora nos va a salir y le doy a Webster y ya le damos OK. En el flujo accumulation, eso donde vaya el río ya nos indica, ya podemos observar dónde se va el río. Ahí, como podemos observar en la imagen claramente por donde va el río, ¿no? Hacia donde va y la acumulación del río. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente cargar nuestra información de los ríos para poder delimitar. Una vez cargado, nos vamos nuevamente a buscar nuestro río. Seleccionamos atributos, un nombre, esperamos que cargue y buscamos el río Tulumayo, donde se encuentra ubicado, cuál es el punto de esa desembocadura. Podemos aplicar, cerramos las ventanas y ahí, como podemos ver, esperamos que cargue un poco. Un nuevo mira, ahora podemos observar el color verde que ya nos indica cuál es el río Tulumayo. Ahora vamos a ver la acumulación de flujo. Vamos a poner 2. En Classify vamos a poner 2. Los vamos a poner en unos 2000 de máximo guard. Y ahí podemos observar unas cuantas cuencas. 1, 2, 3 cuencas.
cuatro cuencas y 5 cuencas que podemos observar. Ya, y ahora nos vamos lo que vamos a hacer ahorita es las herramientas de hidrología, la segmentación de la escorrentía, ¿no? Nos vamos a Streamboard, nos vamos a Master 1, Sound Direction, nos vamos a la información de Sound Direction y finalmente lo ponemos como vemos. Ahora donde vamos a encontrar delimitada nuestra escorrentía de drenaje, ¿no? Y ahora nos vamos a la opción de Watershed, ponemos en 02, configuration, ingresar a nuestro flujo, ingresamos el raster, usamos el raster CO2, no, lo guardamos con un nombre de y lo ponemos a aplicar. Y le damos OK o OK, ¿no? Y ahí, como podemos observar, que tenemos la delimitación ya un poco más clara. Ahora nos vamos a la opción de Data Marianne, de Raster Today, ingresamos nuestro nombre, OK. Y ahora, como podemos observar, miren, ya como podemos observar, compañeros, ya tenemos ya un poco más delimitado la cuenca. Y listo, como podemos observar. Y ya está casi terminada nuestra delimitación de nuestra cuenca. Y ahora, como podemos observar, podemos poner la unidad de escorrentía. Vamos a clasificar de 10.000, vamos a ponerle 10.000. Y ya observamos. Y ahora seguimos con algo profesional, algo condicionales. Vamos a poner Derwell y OK. 2 lo ponemos y es falso y lo guardamos como ya. Y ahora nos vamos de escorrentía Streamlink, le ponemos uno, lo ponemos con ESCO 02, lo guardamos con ESCO 02. Y ahora lo ponemos en el orden de Stream Order, ESCO 02, nuevamente la dirección, y va a ser la ESCO. El método va a ser share y le damos OK por el método FastStepper, ¿no? Ya estamos. Borramos lo que no nos sirve. Vamos a realizar ahorita la conversión de las herramientas ArctusBox, de la conversión ROM Raster y Apolinity. ESCO 03 al web.
escorrentía. Lo ponemos en ahí, escorrentía. Y ahora ponemos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a borrar el fixture, vamos a editar las cuentas que no nos quedó, solo para dejarlo, para ponernos en Start Editing y borramos, seleccionamos y borramos todas las cuencas que no nos sirve, para que se quede solamente nuestra cuenca del río Tulumayo. Seleccionamos todo, uno por uno, seleccionamos y borramos. Y ahora, como podemos observar, ya tenemos nuestra delimitación por el método FastSetter, nuestra cuenca del río Tulumayo, correcto, y por el método de FastSetter. Y ahora vamos a hacer el ordenamiento mediante colores y números, por el siguiente método de escorrentiano. Ya, ahora seleccionamos, asignamos la comparación de flujo de la red flujística escorrentía. ¿Qué sucede? Y desempleo por el 6 ponemos y podemos asignarle colores, nombres, no sé, y ponemos nuestros símbolos, nuestra cuenca. Como podemos observar claramente, va en un orden, en ese orden 1, ponemos poner en el número 1, podemos poner ¿qué podríamos poner? A ver, en el orden, no sé, para que esté bien ordenado, podríamos poner quebradas. En el 2 podríamos poner lagos, y así sucesivamente. Seleccionamos todo hasta el número 8 o el 6. Y ahora les voy a indicar cómo ahora podemos editar nuestra edición. Atributos, entramos a atributos y borramos las cuencas que tal vez no nos salen, que nos salen por demás, y ahí ordenamos, ¿no? Con nuestros números, los números de acuerdo a cómo van, para ver en qué orden va. Pondríamos en ahí el orden 2, el orden 3. Aquí hay un pequeño que lo podríamos poner el nombre 4, el 5 y el 6. Y ahora, y esto lo podemos editar. Editamos, ahora citamos colores. Nosotros que deseamos, ahí como ven en la barra de herramientas, muchos colores que podemos escoger nosotros, lo que queramos, de acuerdo. Y ahí como ven ya está un poco más detallado, más visible nuestra cuenca del río Tulumayo por el método FastSetter. Y ahora
Ahora vamos a poner la capa de la escorrentía. Vamos a lavas. Ponemos en Xbox. Vamos a la opción de tamaño de letra. Y ponemos negrita. Ahí podemos editar todo lo que nosotros queramos. Como quieres que sea más ordenado. Colores, tipo de letras. Todo, ¿no? Opción After. Y ya mira, aparecen los nombres, como ustedes ven. Los nombres y números, ¿de acuerdo? Ponemos escorrentía por default a una distancia que es de ¿a cuánto le pondríamos? Ya es de 500 metros. Ya está. Ahora nos vamos a Geoprocessing, a disolver, y vamos a Prefasteter y lo guardamos. Ya. Ahora podemos cambiar colores. Ya tendríamos casi terminado nuestra cuenca, delimitado nuestra cuenca del río Tulumayo. Como podemos observar, ya está más ordenado y clasificado, enumerado y con los nombres. Ya está listo, compañeros, y así se realiza el método de Prefasteter por el método con el programa ARGIS. Muchas gracias. Mi nombre es Yesenia Luz Contreras Wincho. Soy estudiante de la Universidad Peruana Los Andes, de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela Profesional Académica Ingeniería del Medio Ambiente y Desarrollo. En esta oportunidad voy a dar a conocer los análisis hidrológicos sobre la cuenca del río de Tulumayo. Primeramente, para realizar estos pasos debemos hacer lo que es descargar datos. Los datos vamos a descargar del Cenami o del ANA. Una vez descargados estos datos, lo que hacemos es guardar en Excel. Estos datos, una vez guardados en Excel, damos a continuación a rellenar los datos, los parámetros. En los parámetros voy a desarrollar lo que es datos no agrupados, datos agrupados y después la frecuencia acumulada. En datos no agrupados alzamos los datos en Excel. Una vez alzados, ordenamos. Después de ordenar, calculamos. Cuando estén calculados, los resultados que nos van a dar son los parámetros estadísticos. En los parámetros está la media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de sesgo y el coeficiente de kurtosis. En el siguiente vamos a hablar sobre los datos agrupando. Vamos a trabajar agrupando datos. De igual manera que hicimos con los datos no agrupados, iniciamos alzando datos desde Excel. Una vez alzados estos datos, lo primero que hacemos es ordenar, seguidamente calculamos y como resultado tenemos lo siguiente. En los resultados están lo siguiente: parámetros, la serie de datos ordenados, la frecuencia absoluta en la que está la LCI, la MCL, la LCS y la frecuencia absoluta. En los parámetros estadísticos están los parámetros la media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de sesgo y el coeficiente de kurtosis. En el siguiente voy a dar la frecuencia, la distribución de frecuencia. Para esto, normal realizamos el mismo procedimiento que hemos utilizado con los datos agrupados y no agrupados. Alzamos datos desde Excel. Una vez alzados estos datos, pasamos por ordenar. Una vez ordenado, calculamos los valores y cuando estemos calculando estos valores, ahí podemos observar la gráfica, que está en una ecuación lineal.
Una vez realizado esto, damos como reporte, en la cual nos va a dar a conocer los resultados del análisis que estamos haciendo. Y los resultados son los siguientes. En estos resultados tenemos la distribución de frecuencias, en la que está la LCI, la MCL, está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la función de densidad y la función acumulada. La siguiente tenemos lo que es regresión. Trabajé con regresión lineal y también con la regresión simple. En la regresión lineal realizamos los mismos pasos. Alzamos datos para X y para Y. Como podemos observar, ahí está la gráfica, que está la regresión lineal. Calculó datos que son valores de X como de Y. Para esto, a continuación, los resultados siguientes son el tipo de ecuación. El tipo de ecuación, como sabemos, es lineal porque estamos trabajando con regresión lineal. La ecuación, ahí tenemos la R y la R al cuadrado. El cálculo de Y, se calcula este valor de Y ¿para qué? Para poder darle un valor a la función de X. El valor de X, como tenemos, es de 0,1036, que nos da como el valor para X el 0,0002. El siguiente procedimiento es la distribución normal. En la distribución normal realizamos el procedimiento, alzamos datos desde Excel, calculamos y como podemos observar, ahí está la gráfica de la distribución normal. Una vez calculado todo esto, damos como reporte y los siguientes resultados son: nos dan cálculos del promedio. En este caso hemos hallado el caudal, que es su diseño, el diseño del caudal. En el siguiente procedimiento estoy hallando la distribución de Gumbel. Realizamos lo mismo que es para la distribución normal. Alzamos datos, lo que hacemos es calcular. Una vez calculado, ahí podemos observar la gráfica que es la distribución de Gumbel. Realizado eso, damos como reporte y como resultados nos da lo siguiente. Después de eso hallamos lo que es cálculo de promedio aritmético. Para poder desarrollar este procedimiento, este cálculo, necesitamos datos. Pero en este caso hallaremos con datos de precipitación. Estos datos los alzamos desde el Excel y lo que nos dan es el resultado de la precipitación, que en este caso ha sido el del 2,645. El siguiente paso es el análisis del caudal máximo racional. Para poder hallar este procedimiento, necesitamos datos. En estos datos está el coeficiente, el área de la cuenca, la intensidad máxima, el caudal máximo, que eso nos va a dar como resultado. En acá el coeficiente nos da el 1,56. Como área de la cuenca tenemos 3,345. Como intensidad máxima nos está dando el de 5,400. El resultado de todo esto, el caudal máximo nos da como resultado que es 78.273. En el siguiente hallamos el análisis del caudal del máximo de Gumbel. Para realizar este procedimiento también hallamos con datos desde Excel que han sido descargados de Cenami. Y una vez ingresados estos datos, ponemos en calcular. Cuando calculamos nos dan
el tiempo de regresión, que son en años. Siguiendo de esto, trabajaré con la evapotranspiración. Para hallar este paso, lo único que debemos hacer es usar datos del CENAMI, pero en este caso trabajaré con datos de temperatura. La temperatura sacaré de los 12 meses del año, durante el año que ha sido evaluado. Para hallar esta temperatura, debemos ingresar datos, pero datos de temperatura máxima y mínima, o sea, de temperaturas que sean del mes. Para poder hallar esto, hallamos el máximo, el mínimo, y estos dos como promedio nos darán la temperatura de cada mes. Y así sucesivamente realizamos con los 12 meses del año. Y una vez realizados esos datos guardamos en Excel. Una vez guardado, alzamos al Hidroesta 2. Los datos, una vez que están ingresados, calculamos. Cuando están calculados podemos observar ahí la gráfica que está yendo de forma lineal, que está yendo decreciente, porque ahí vemos que está aumentando, incrementando. Como resultado esto nos da lo siguiente. En los resultados nos dan el mes y lo que es la temperatura, los datos que hemos ingresado, pero nos dan de manera ordenada. Ahora, en ahí nos dan el mes, la temperatura, el índice, nos da el ETC, nos da el factor, el ETR mensual, como también nos dan el ETR, que es a diario. Con esto estaría concluyendo todo sobre lo que es sobre los pasos para utilizar el programa del Hidroesta 2. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a hacer la parte de lo que son las conclusiones. Las conclusiones son del manejo de 3 diferentes programas que son el Hidroesta, el ARGIS y el artículo científico, que también lo hemos tocado porque tenemos que escoger un artículo científico. Por ejemplo, comencemos por el ARGIS, ¿no? El ARGIS tendríamos que hacer una codificación y delimitación por el código PFAS-Tether para poder ver lo que es la cuenca hidrográfica del río que se sitúa en el en la ciudad de Tarma. Y tendríamos también que hablar de lo que es el Hidroesta, ¿no? Con el programa Hidroesta 2 logramos hallar cálculos de la cuenca de Río Turmayo, que es la cuenca que estamos tratando en este momento, como también datos de precipitación, caudal, distribución, evapotranspiración y algunos gráficos que nos permiten, ¿no? Y el Hidroesta y el ARGIS trabajan de la mano, pues, ¿no? En lo que es el artículo científico tenemos que ver lo que es la cuenca hidrográfica del departamento de Amazonas, el cual es un río que abarca todo lo que es el departamento de Amazonas y tiene ceja de selva y tiene también zona andina, en la cual nosotros hemos visto como artículo científico, el artículo científico trata cómo este río está perdiendo o sea, está perdiendo contra la contaminación que es propagada y generada por lo que son las personas que están al borde del río y las municipalidades que no tienen ningún tipo de distribución buena o de donde pueden botar sus residuos sólidos, orgánicos y sus aguas servidas. Eh, Esos 3 artículos científicos nos han permitido aprender lo que es el programa Hidroesta, el programa ARGIS y el programa TETIS, que van de la mano para ver lo que es la cuenca del río Tulumayo. El artículo científico es la contaminación de los otros ríos. Ahora, en esta imagen de lo que son los anexos, acá tenemos la delimitación por el código PFAS-Tether de la cuenca del río Tulumayo. Toda la parte que está de color anaranjado es la delimitación de lo que es el río Tulumayo por la codificación PFAS-Tether. Acá tenemos el mapa ya terminado, como se podría decir, con la numeración y la delimitación y la codificación de todo lo que es el río Tulumayo. La cuenca del río Tulumayo ubicada por el Google Earth Pro, que también nos han enseñado a
utilizar en el curso de cuencas hidrográficas y hidrología. Acá tenemos una imagen satelital con coordenadas UTM y del río Utcubamba, que es el artículo científico en el cual vemos todo lo que es la contaminación del río Utcubamba y la cuenca del río Utcubamba. Y acá tenemos un mapa delimitado también de la cuenca del río Utcubamba. También está realizado con la codificación PFAS-Teter, la delimitación. Y ahí, como ven, están citadas las 48 estaciones del río Utcubamba. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado la exposición de los temas que hemos tratado en esta oportunidad. Muchas gracias.